¿Alguna vez te has preguntado por qué el viejo camión de tu abuelo sigue arrancando después de 50 años mientras que tu automóvil actual necesita arreglos cada pocos meses? ¿Qué pasaría si te dijera que algunos motores fueron fabricados en exceso y fueron tan absurdamente robustos que duraron más que las empresas que los crearon? Hoy vamos a repasar 10 propulsores legendarios que fueron diseñados para durar eternamente. Y algunos de ellos literalmente lo han logrado. Desde bestias diésel que no se paran después de 1.000.000 de millas hasta bloques de gasolina que se burlan de su plan de mantenimiento, estas joyas mecánicas prueban que realmente ya no los hacen como antes. Así que ponte el cinturón y pulsa el botón me gusta porque estamos a punto de adentrarnos en los propulsores más indestructibles jamás montados en un vehículo. Número 10. Ford 300 de 6 cilindros en línea. El Ford 300 de 6 cilindros en línea es lo que pasa cuando los técnicos deciden fabricar un propulsor de la misma forma que edificarían una casa de hormigón. Introducido en 1965, este bloque no pretendía ganar ninguna prueba. No estaba intentando impresionar a nadie con tecnología avanzada. Simplemente estaba intentando trabajar eternamente. Y sinceramente, prácticamente lo consiguió. Esta cosa movía todo, desde camionetas de la serie FS hasta vans económicas y maquinaria agrícola. El diseño era tan básico que casi resultaba ofensivo para los demás bloques. Un único árbol de levas, 2 válvulas por cilindro, hierro colado, todo. Sin turbo, sin distribución variable de válvulas, sin inyección directa, simplemente sencillez pura y sin complejos. Los técnicos de Ford analizaron todas las formas en que un propulsor podría fallar y dijeron, ¿qué pasaría si simplemente no incluyéramos esas partes? El 300 tenía una cilindrada de 4,9 litros, una cifra enorme para un bloque de 6 cilindros. Pero aquí está el tema. Solo entregaba unos 150 caballos de potencia en un buen día. Eso es menos que la mayoría de los bloques de 4 cilindros actuales. A Ford no le importó. Tampoco lo hicieron los millones de granjeros, constructores y repartidores que los compraron. Porque mientras otros propulsores sufrían una crisis de mediana edad a los 80.000 kilómetros, el 300 apenas estaba cogiendo su ritmo. Estos bloques normalmente recorren 400.000 millas sin necesidad de realizar trabajos mayores. Algunos han superado los 600.000. Hay casos documentados de personas que recorrieron 1.000.000 de millas sin nada más que un cuidado básico. Un granjero de Nebraska afirmó que su F-150 de 1978 tenía 800.000 metros en el bloque original. Cuando se le preguntó sobre su rutina de cuidado, dijo, cambios de aceite en oración. Principalmente cambios de aceite. El secreto fue el diseño de bajo estrés. Con una cilindrada tan grande y tan poca potencia, no había nada que esforzarse. A velocidades de autopista el bloque apenas sudaba. Fue como pedirle a un fisicoculturista que llevara las compras. Claro que podrían hacer más, pero ¿para qué molestarse? El 300 simplemente avanzaba a 2.000 revoluciones por minuto, gastando poco combustible y sobreviviendo a todo lo que lo rodeaba. Ford siguió fabricando este bloque hasta 1996, 31 años de producción sin apenas cambios. Cuando finalmente lo retiraron, no fue porque no fuera fiable. Esto se debe a que las normas sobre emisiones hicieron imposible seguir fabricando. Incluso entonces, Ford prácticamente tuvo que obligar a la gente a comprar los nuevos camiones V8. Los clientes querían recuperar su inmortal bloque de 6 cilindros en línea. Algunos todavía lo hacen. Número 9. Toyota 22 Re. Toyota no inventó la fiabilidad, pero con el bloque 22E definitivamente la perfeccionó. Este propulsor de 4 cilindros y 2,4L apareció por primera vez en 1985 e inmediatamente se convirtió en el estándar de oro para los bloques que se negaban a morir. Si el Ford 300 era un mazo, el 22E era una katana samurái. Preciso, equilibrado y absolutamente imparable. El 22E movió las camionetas y los vehículos 4Runner de Toyota durante los años 80 y 90. Generaba alrededor de 116 caballos de fuerza, lo que no era impresionante ni siquiera para los estándares de la década de 1980.
Pero los dueños de Toyota no compraron estos camiones por la velocidad. Los compraron porque habían escuchado las historias. Historias sobre bloques 22R con 500.000 millas. Historias sobre camionetas que sobrevivieron a zonas de guerra, carreras en el desierto y conductores adolescentes. A veces los tres. Lo que hizo que este bloque fuera especial fue la obsesiva atención de Toyota a los detalles. Cada pieza fue sobredimensionada. La cadena de distribución era lo suficientemente fuerte como para remolcar un barco. La junta de culata probablemente podría detener las balas. El sistema de inyección de combustible era tan simple y fiable que los mecánicos bromean diciendo que sobreviviría a la muerte térmica del universo. Los técnicos de Toyota probaron estos bloques haciéndolos funcionar a máxima aceleración durante cientos de horas seguidas. Luego los desmontaron para ver si tenían desgaste. Generalmente no encontraron ninguno. La historia más famosa de 22 proviene de Top Gear. Compraron una camioneta Toyota del 1988 y trataron de matarla. Lo ahogaron en el océano. Le prendieron fuego. Lo dejaron caer desde una grúa. Lo colocaron encima de un edificio que estaba siendo demolido. Después de cada prueba de tortura con herramientas básicas y piezas mínimas, lograron ponerlo en marcha nuevamente. El bloque nunca se rindió. Se convirtió en una leyenda. Y los precios del 22º se duplicaron inmediatamente. Pero no hace falta la televisión británica para demostrar que estos bloques duran eternamente. Simplemente revise Craigslist. Encontrará 22 camionetas con motor y 300.000 millas que se venden por más de lo que cuestan nuevas. Los dueños los tratan como miembros de la familia. Hay foros en línea dedicados a mantenerlos en marcha, aunque honestamente no necesitan mucha ayuda. Cambie el aceite, ajuste las válvulas cada 100.000 millas y tal vez reemplace la cadena de distribución a las 300.000. Eso es todo. Ese es el programa de cuidado para siempre. El 22º demostró algo importante. No se necesita un desplazamiento masivo ni tecnología avanzada para fabricar un bloque a prueba de balas. Lo único que hay que tener en cuenta es la calidad, más que las ganancias trimestrales. A Toyota le importó. Y 30 años después, cientos de miles de estos bloques siguen arrancando, produciendo su distintivo y suave sonido de 4 cilindros, negándose a reconocer que deberían haber muerto hace décadas. Número 8, Mercedes-Benz OM 617. En 1974, Mercedes-Benz decidió fabricar un motor diésel que duraría más que la propia civilización. El OM 617 no fue simplemente sobredimensionado. Fue construido como si Mercedes hubiera esperado el apocalipsis. Este diésel de 5 cilindros producía unos 80 caballos de potencia. En su mejor día, lo que significa que de 0 a 60 tomó alrededor de 20 segundos. A los clientes de Mercedes no les importó. Estaban demasiado ocupados conduciendo hasta la luna y de regreso. El OM 617 movió el legendario chasis W123, más conocido como Mercedes 240D y 300D. Estos coches se convirtieron en la opción predeterminada de los taxistas de Lagos a Lisboa. No porque fueran rápidos o cómodos. No lo eran, pero simplemente no se romperían, bajo ninguna circunstancia. Era casi vergonzoso lo fiables que eran. La filosofía de diseño del bloque era simple. Haz todo 3 veces más fuerte de lo necesario. El bloque era de hierro colado lo suficientemente grueso como para detener la artillería. El cigüeñal fue forjado a partir de lo que debió ser el martillo de Thor. La bomba de inyección era mecánica con tolerancias medidas en tiempo geológico. Los técnicos de Mercedes supuestamente lo diseñaron para funcionar con básicamente cualquier cosa inflamable. Diésel, biodiesel, aceite de cocina filtrado, probablemente rencor si pudieras licuarlo. Estos bloques regularmente recorren 500.000 millas sin necesidad de reconstrucciones. Los ejemplares de 1.000.000 de millas no son raros, son comunes. En Marruecos hay taxistas con 2 millones de kilómetros en bloques originales. Eso es 1,2 millones de millas en el bloque original. Todavía funcionando diariamente. De hecho,
Los odómetros se rompen antes que los bloques, congelándose a los 999.000 kilómetros porque Mercedes nunca imaginó que alguien necesitaría más dígitos. El programa de cuidado era hilarante en su simplicidad. Cambie el aceite, cambie los filtros, ajuste las válvulas cada 100.000 millas. Eso es literalmente todo. No había correas de distribución que reemplazar porque se utilizaba una cadena que podía anclar un yate. No había ninguna electrónica complicada que pudiera fallar porque no había ninguna. El componente más complejo era el temporizador del enchufe, e incluso este era opcional en climas cálidos. Pero aquí viene la parte realmente loca. Estos bloques se vuelven más fiables con el tiempo. Los primeros 100.000 kilómetros son en realidad el periodo de rodaje. A las 300.000 millas, todo está en perfecta armonía. Los bloques funcionan mejor con 500.000 de millas que cuando eran nuevos. Es como si estuvieran impulsados por la terquedad y el orgullo de la ingeniería alemana. Mercedes dejó de fabricar el OM 617 en 1985, reemplazado por el más potente pero menos inmortal OM 602. Los viejos mecánicos de Mercedes todavía lloran por esto. El OM 617 había logrado algo más que la mera fiabilidad. Había alcanzado la inmortalidad mecánica. En algún lugar de África, ahora mismo, uno de ellos probablemente esté comenzando su día número 10.000 de trabajo, traqueteando con ese característico golpeteo de diésel, listo para otro día de sobrevivir a todo lo que lo rodea. Número 7. Chrysler Slant 6. El Chrysler Slant 6 es lo que sucede cuando los técnicos crean accidentalmente un monstruo imposible de matar. En 1959, Chrysler necesitaba un nuevo bloque de 6 cilindros. Lo inclinaron 30 grados hacia la derecha para que cupiera debajo de los capós inferiores. No tenían idea de que acababan de crear uno de los bloques más resistentes en la historia del automóvil. Esta cosa sobreviviría a todo, desde carreras de aceleración hasta derbis de demolición y décadas de absoluto abandono. El Slant 6 vino en diferentes tamaños, pero las dos versiones de 25 pulgadas cúbicas se volvieron legendarias. Movió todo, desde los Plymouth Valiants hasta los camiones Dodge y los taxis de la ciudad de Nueva York. El bloque generaba unos 145 caballos de fuerza, lo cual era decente para la época, pero la potencia no era el objetivo. El punto es que este bloque se negaba rotundamente a morir sin importar lo mal que lo trataras. El diseño inclinado creó accidentalmente un drenaje de aceite perfecto. Los conductos de admisión largos mejoraron el par a bajas revoluciones. El cigüeñal de acero forjado era lo suficientemente fuerte como para usarse como ariete. Pero el verdadero secreto fue el diseño de la cabeza. Chrysler utilizó un cabezal simple sin flujo cruzado que era básicamente indestructible. Estos bloques podrían funcionar sin refrigerante hasta que se pusieran al rojo vivo. Déjalos enfriar, agrégales agua y se pondrán en marcha de inmediato. Pruebe esto con cualquier bloque moderno. Los conductores de derby de demolición descubrieron algo sorprendente acerca de los Slant 6. No morirían. Otros bloques se sobrecalentarían, se atascarían o lanzarían bielas cuando se los maltratara. El Slant 6 simplemente seguiría funcionando. Incluso sin radiador, incluso con varillas de empuje dobladas, incluso con la mitad del cárter de aceite arrancado. Los conductores de derby comenzaron a buscar autos con Slant 6 específicamente porque el bloque duraría más que todo el auto que lo rodeaba. Las historias son legendarias. Un taxi de Nueva York recorrió 900.000 metros sin reconstruirlo. Un granjero de Iowa utilizó uno durante 40 años únicamente con cambios de aceite. Un hombre en California drenó accidentalmente el aceite en lugar del líquido de transmisión, condujo 80 kilómetros antes de darse cuenta de su error y el bloque sobrevivió. Es como si estos bloques hubieran sido bendecidos por algún antiguo dios de la combustión interna. Pero lo más loco es que Chrysler mató al Slant 6 de enero de 1987 por una razón. Duró demasiado tiempo. Los concesionarios se quejaron de que nunca vieron estos coches para reparar el bloque. Los bloques duraron el doble que todos los demás componentes. En el mundo de la obsolescencia programada de la industria automotriz, el Slant 6 fue malo para el negocio. Era demasiado bueno,
demasiado fiable, demasiado inmortal. Hoy en día, los bloques SLANT 6 todavía están en todas partes. Alimentan generadores, barcos y equipos industriales. Los corredores de carreras los turboalimentan para generar 600 caballos de fuerza. Los restauradores los buscan porque saben que nunca necesitarán otro bloque. El SLANT 6 demostró que a veces la mejor ingeniería surge por accidente. Chrysler intentó fabricar un bloque compacto. En lugar de eso, crearon uno que podría durar más que el sol. Número 6. Detroit Diesel Serie 60. Cuando Detroit Diesel presentó la Serie 60 en 1987, el mundo de los camiones era escéptico. Controles electrónicos en un motor diésel. Eso es simplemente más cosas para romper, dijeron. Estaban equivocados. La Serie 60 no solo cambió el transporte por carretera, sino que lo dominó. Durante 2 décadas, este bloque movió más semirremolques que cualquier otro, acumulando millones de millas y demostrando que la tecnología y la fiabilidad no eran mutuamente excluyentes. Se trataba de un bloque de 6 cilindros en línea de 11,1 o 12,7 litros que generaba entre 300 y 500 caballos de fuerza. Pero la parte revolucionaria fue el DDC, los controles electrónicos de Detroit Diesel. Por primera vez, un motor diésel de alta potencia tenía un cerebro informático. Podría diagnosticar problemas, optimizar el consumo de combustible y ajustar la sincronización sobre la marcha. Los camioneros de la vieja escuela predijeron el desastre. En cambio, consiguieron el bloque de camión más fiable jamás construido. La Serie 60 tenía un truco de fiesta que la hizo legendaria. Simplemente no se desgastaría. Detroit Diesel construyó estos bloques con camisas de cilindros que podían reemplazarse sin quitar el bloque. Fue una idea inteligente, excepto que nadie necesitó usarla. Estos bloques normalmente recorren 1 millón de millas sin necesidad de ningún trabajo interno. Algunos alcanzaron los 2 millones. Hay casos documentados de bloques de la Serie 60 con más de 3 millones de m todavía en funcionamiento, que todavía arrastran cargas de 80.000 libras y que todavía obtienen una mejor economía de combustible que bloques de la mitad de su edad. Las empresas de camiones descubrieron algo increíble. La Serie 60 en realidad ahorró dinero al durar demasiado. Habían presupuestado reconstrucciones de 500.000 millas que nunca se realizaron. A 1 millón de millas, desmontarían el bloque esperando ver desgaste. No encontrarían nada. El patrón de trama cruzada aún sería visible en las paredes del cilindro. Los mecánicos comenzaron a llamar los millones de millas como si fuera algo normal, porque con la Serie 60 lo era. El secreto fue la combinación perfecta de precisión electrónica y sencillez mecánica. El sistema de que evita el abuso limitando el exceso de revoluciones y optimizando el rendimiento. El diseño básico era a prueba de balas. Un árbol de levas accionado por engranajes, cojinetes macizos y un bloque que podría funcionar también como bóveda de un banco. Detroit Diesel incluso descubrió cómo hacer que la electrónica sea fiable, recubriendo el SM con epoxi y probándolo a temperaturas extremas que matarían a un humano. Pero esto es lo que realmente hizo que la Serie 60 fuera especial. Mejoró con la edad. El sistema DEC podría actualizarse con nuevo software. Economía de combustible mejorada. Potencia aumentada. Las emisiones disminuyeron. Los camiones con bloques de la Serie 60 de 20 años de antigüedad podrían superar a los nuevos competidores. Fue como si Detroit Diesel hubiera inventado accidentalmente un Benjamin Button mecánico. La producción finalizó en 2011 y fue reemplazado por el DD-15. Los camioneros estaban de luto. Algunos bloques de la Serie 60 se almacenaron como si fueran lingotes de oro. Otros simplemente siguieron recordando sus ejemplos de 1 millón de millas. Porque cuando encuentres un bloque que pueda funcionar desde aquí hasta la luna y regresar, entonces hazlo de nuevo. No lo dejes ir, simplemente sigue alimentándolo con diésel y aceite sabiendo que durará más que tú, tus hijos y posiblemente tus nietos. Número 5. Volkswagen Tipo 1 refrigerado por aire. El bloque Boxer de 4 cilindros refrigerado por aire de Volkswagen es una prueba de que el mejor diseño de propulsor también puede ser el más simple.
sin radiador, sin bomba de agua, sin juntas de culata que soplar, solo aletas de aluminio fundido y la terquedad alemana para mantener las cosas frías. Entre 1938 y 2003, este bloque movió a más de 21 millones de escarabajos, convirtiéndose en el diseño de propulsor más producido de la historia. Y la mayoría de ellos probablemente todavía estén corriendo en algún lugar. La brillantez estaba en lo que no tenía. Los bloques refrigerados por agua tienen docenas de puntos de falla. Mangueras, termostatos, bombas de agua, radiadores. El bloque VW no tenía nada de eso. Solo un ventilador atornillado al cigüeñal y un poco de chapa metálica para dirigir el aire. Era tan sencillo que los mecánicos de árboles de sombra podían reconstruir uno en la mesa de su cocina. Y lo hicieron constantemente porque, si bien estos bloques duran eternamente, también les encanta que los modifiquen. La versión más común desplazaba 1,6 L y producía unos 60 caballos de potencia. Eso no es un error tipográfico. 60, una cortadora de césped moderna genera más potencia, pero a los dueños de VW no les importó. Sus coches no pesaban nada, consumían combustible como colibríes y arrancaban en condiciones que acabarían con otros bloques. Congelado en Alaska, el VW comenzaría a asarse en el Valle de la Muerte, todavía en marcha, parado en un granero durante 20 años, agregar gasolina a una batería. ¡Boom! Estos bloques tenían personalidad. Sonaban al ralentí como máquinas de coser enfadadas. Olían a aceite caliente en rebelión. Requerían ajustes de válvulas cada 3000 millas, lo que suena molesto hasta que te das cuenta de que lleva 10 minutos con un destornillador y una llave inglesa. VW hizo el bloque tan accesible que el cuidado se convirtió en una actividad social. Los encuentros de fin de semana de escarabajo eran básicamente una terapia de grupo con juegos de enchufes, pero la verdadera magia era su naturaleza inmortal. Los bloques estaban tan poco estresados que una falla catastrófica era casi imposible. Claro, podrían quemar una válvula o dejar caer un cilindro. ¿Así que lo qué? Funcionaban con 3 cilindros, giraban una biela, la carcasa era de magnesio, simplemente se agrietaba y perdía aceite, pero seguían funcionando. Un hombre condujo desde Los Ángeles a Nueva York sin presión de aceite. El bloque se atascó por completo cuando se estacionó. Lo dejó enfriar, le añadió aceite y arrancó inmediatamente. El mercado de accesorios se volvió loco por estos bloques. Podrías construirlos para que produzcan 200 caballos de fuerza. Podrías turboalimentarlos. Podrías ponerlos en aviones, barcos o vehículos para dunas. Movieron todo, desde los coches del personal nazi hasta las furgonetas hippies y los ganadores de las carreras de baja. El bloque sobrevivió al Tercer Reich, al verano del amor y a los intentos de Volkswagen de acabar con él. México siguió construyéndolos hasta 2003 porque los taxistas se negaron a cambiar. Hoy en día, millones de estos bloques siguen funcionando en todo el mundo. Alimentan generadores en aldeas africanas. Están escondidos en coches en kit que simulan ser Porsches. Están enseñando a los adolescentes que los bloques pueden ser simples, fiables y divertidos. El bloque refrigerado por aire de Volkswagen demostró que con un buen diseño y sentido del humor se puede crear algo que dure eternamente. Aunque suene como una lavadora rota mientras lo haces. Número 4. General Motors 3800V6. El General Motors 3800V6 es la cucaracha del mundo de los propulsores. No es bonito, no es potente, no es sofisticado. Pero después del apocalipsis nuclear, las cucarachas y 3800 heredarán la Tierra. Este bloque movió millones de automóviles GM entre 1988 y 2009 y lo hizo con el equivalente mecánico de un encogimiento de hombros y un suficientemente bueno. El 3800 comenzó su vida como Buick V6 en 1962. GM vendió el diseño a Chrysler Jeep, lo compró nuevamente, lo rediseñó y siguió mejorándolo durante casi 50 años. Cuando llegó la serie 3802 de enero de 1995, GM ya había solucionado todos los errores posibles. Lo que quedó fue un bloque tan mediocre que alcanzó la grandeza.
Fue el mejor propulsor jamás construido y por eso duró eternamente. Este V6 de 3,8L producía entre 160 y 240 caballos de potencia, dependiendo de la versión. Movió todo, desde Buick LeSabres hasta Pontiac Grand Prix y Chevrolet Impalas. Las empresas de alquiler de coches los compraron por miles. A los abuelos les encantaban. A los mecánicos les encantaban más porque nunca se rompían. El 3800 era un transporte como electrodoméstico. Aburrido, fiable, inmortal. El secreto fue la ingeniería conservadora llevada al extremo. GM utilizó un diseño V6 de 90 grados, que debería vibrar terriblemente. Lo arreglaron con un eje de equilibrio. Las cabezas eran de hierro, luego de aluminio, pero siempre sencillas. 2 válvulas por cilindro, varillas de empuje y un distribuidor hasta 1999. GM observaba cada nueva tecnología y decía, no, estamos bien. El resultado fue un bloque con menos piezas que romper que un martillo. Estos bloques pasan rutinariamente las 300.000 millas. 400.000 era lo común. Hay casos documentados de 500.000 metros 3.800 que todavía funcionan perfectamente. Un taxista de Chicago recorrió 700.000 millas con su Impala. Cuando se le preguntó sobre el cuidado, dijo cambios de aceite y neumáticos. El bloque sobrevivió a 3 transmisiones, 2 conductores y a toda la administración de Obama. Pero aquí está la parte hermosa. Cuando se rompían, las reparaciones eran baratas. Las juntas de culata eran el único punto débil de las primeras versiones, y GM lo solucionó en 1995. Después de eso, los bloques fueron básicamente indestructibles. Las piezas estaban por todas partes y eran muy baratas. Cualquier mecánico podría trabajar en ellos con los ojos vendados. Era una fiabilidad democrática. Blindaje de obreros, el bloque del pueblo. GM abandonó el 3800 en 2008 y lo reemplazó por el 3.6 V6 de alta tecnología. El nuevo bloque generaba más potencia, consumía menos combustible y se estropeaba constantemente. Los mecánicos lloraron. Los clientes se quejaron. El 3800 había logrado algo especial. Fue muy aburrido. Se volvió interesante, tan fiable, que se volvió notable. Se demostró que en la ingeniería, como en la vida, a veces la mejor solución es la más simple. Simplemente construyelo bien y déjalo en paz. Número 3. Cummins Serie 5.9B. El motor diésel Cummins Serie B de 5,9L es lo que sucede cuando los técnicos diseñan un bloque para semirremolques y luego alguien loco decide meterlo en una camioneta. Cuando Dodge se asoció con Cummins en 1989, crearon una combinación que redefiniría lo que significaba sobreconstrucción. Esto no era solo un bloque de camión. Era una central eléctrica comercial de potencia media, camuflada como transporte de consumo. La Serie 5. 9B era un motor diésel turbo de 6 cilindros en línea que comenzó con 160 caballos de fuerza en 1989. En 2007, generaba 325 caballos de fuerza y 650 lb-pie de torque. Pero esos números no cuentan la verdadera historia. La verdadera historia es que Cummins diseñó este bloque para funcionar las 24 horas del día en camiones de reparto. Luego Dodge los convenció de ponerlo en las camionetas. Fue como poner el corazón de un corredor de maratón en el cuerpo de un velocista. El bloque estaba cómicamente sobredimensionado para su uso en camionetas. El bloque era de hierro colado, lo suficientemente grueso como para usarlo como ancla de barco. El cigüeñal estaba hecho de acero forjado y probablemente podría sobrevivir al reingreso desde el espacio. Las bielas fueron dimensionadas para un bloque que generaba el doble de potencia. Los técnicos de Cummins lo diseñaron para que dure 500.000 millas en servicio comercial. En camionetas, donde avanzaba lentamente y a media aceleración, duró bastante, nadie lo sabe con certeza. Todavía están corriendo. Estos bloques crearon su propia cultura. Los propietarios rastreaban el kilometraje como si fueran estadísticas de béisbol. Se consideró que 300.000 millas apenas se habían adaptado.
500.000 millas era un valor respetable. Los bloques Millón 5.9 se volvieron legendarios y sus propietarios alcanzaron el estatus de celebridades en los foros de diésel. Un propietario documentó 1,3 millones de millas en su bloque original. Todavía funcionando, todavía remolcando, todavía generando impulso. El 5.9 tenía dos personalidades distintas. La versión de 12 válvulas del 89 al 98 era totalmente mecánica. Sin centralita. Inyección mecánica. Podías alimentarlo con aceite vegetal, aceite usado de motor o, seguramente, alcohol casero si lo filtrabas. La versión de 24 válvulas de 1998 a 2007 incorporó mandos electrónicos pero conservó el tren inferior blindado. Ambas variantes compartían una característica. Se negaban en redondo a fallar. El cuidado era casi ofensivamente sencillo. Cambie el lubricante, cambie el filtro de gasóleo y regule las válvulas cada 100.000 millas más o menos. Nada más. Los propulsores eran tan sólidos que cualquier avería se convertía en suceso. Cuando uno de verdad se estropeaba, los técnicos diésel se agrupaban alrededor como si hubieran visto un ser mitológico. Normalmente la culpa era de alguna preparación extrema o de un maltrato brutal. Los bloques de fábrica seguían sumando kilómetros como si les pagaran por cada vuelta del contador. La serie 5.9B terminó su fabricación en 2007, sustituida por la 6.7. El nuevo bloque entregaba más potencia, pero exigía un equipo de depuración que lo volvía infinitamente más enredado. Los aficionados guardaron los 5,9 camiones como si fueran lingotes. Los precios de los ejemplares usados en realidad subieron porque todo el mundo conocía la realidad. Cummins había creado sin querer un propulsor demasiado perfecto para el mundo actual, demasiado básico, demasiado sólido, demasiado eterno. Número 2. International Harvester DT466. El bloque diésel DT466 de International Harvester es el equivalente a una fortaleza medieval. Sobredimensionado, invencible y pensado para resistir al fin de los tiempos. Aparecido a principios de los años 70, este 6 en línea de 7,6L no pretendía ganar galardones por vanguardia. Pretendía mover autobuses escolares y volquetes hasta el colapso térmico del cosmos. Objetivo cumplido. El DT466 ofrecía entre 160 y 230 caballos de fuerza, lo que suena ridículo para un bloque de 7,6L. A International le daba igual. Este propulsor era cuestión de par tectónico, infinito y brutal. Sacaría troncos del terreno sin despeinarse. Fue concebido para usos donde un fallo significaba niños abandonados o obras paralizadas. Por eso, International lo fabricó como si esperara un holocausto nuclear. La filosofía de diseño era preciosa en su delirio. Cada pieza fue calculada para un bloque que rinde 3 veces más potencia. El cárter era de fundición tan gruesa que servía de escudo antirradiación. Las camisas de cilindros tenían diseño de camisa húmeda, lo que permitía reconstruir todo el bloque sin mecanizar apenas. La bomba de inyección era mecánica y tan elemental que se arreglaba con llaves inglesas. International estudió cada posible punto débil y, o lo sobredimensionó o lo suprimió directamente. Estos bloques movieron millones de autobuses escolares y ahí forjaron su fama. Las empresas de transporte descubrieron algo asombroso. Los autobuses de T466 jamás fallecían. Nunca jamás. Los parques que compraron unidades en los años 70 todavía las usaban en los 2000. Los mismos bloques, originales, sin abrir, todavía arrancan cada amanecer gélido y trabajan toda la jornada. Los técnicos bromean diciendo que los autobuses se pudrían alrededor de los bloques, que luego moverían a los autobuses nuevos. El plan de cuidado era para partirse de risa. Cambie el lubricante, cambie los filtros y quizá regule las válvulas cada varios años si le apetece. Eso era literalmente todo. No tiene correas de distribución porque emplea engranajes. No hubo problemas con la junta de culata porque la culata estaba fijada como International mandaba. No hubo averías en el tren inferior porque los cojinetes fueron calculados para una locomotora.
El bloque estaba tan relajado que básicamente se conservaba solo por puro hastío. Pero aquí viene lo realmente alucinante. Estos bloques se vuelven más sólidos con los años. Los primeros 100.000 kilómetros solo pulen las camisas de cilindro. A las 300.000 millas, todo ha alcanzado tolerancias ideales. Con 500.000 millas, rinden mejor que recién salidos. Hay registrados millones de bloques de T466 que nunca han sido abiertos. Todavía girando, todavía tirando, todavía rechazando admitir que las piezas mecánicas deben gastarse. International dejó de producir el DT466 en los años 90 y fue sustituido por bloques más potentes y más enredados. Pero hoy siguen rodando miles. Mueven generadores, bombas, autobuses y camiones. Probablemente seguirán girando cuando nuestros nietos sean ancianos. Porque International no solo fabricó un bloque, fabricó un desafío mecánico al concepto de caducidad planificada. El DT466 no fue pensado para durar 20 o 30 años. Fue pensado para durar eternamente. Y hasta el momento, está triunfando. Número 1, Toyota 1FZ FE. El Toyota 1FZ FE de 6 cilindros en línea es el depredador alfa de los bloques fiables. Esta bestia de 4,5 litros movió los Land Cruiser entre 1993 y 2007. Y lo hizo con una mezcla de tecnología avanzada y elementalidad que hace llorar a la competencia. Mientras los rivales añadían turbos y complicación, Toyota creó un bloque capaz de sobrevivir al fin del mundo usando conceptos de los años 50. Y triunfó. Este 6 en línea atmosférico entregaba entre 212 y 240 caballos de potencia. En los 90, eso eran cifras de V8 en un 6 cilindros. Pero Toyota no logró esto con trucos de alta tecnología. Lo logró con gran cubicaje y una ingeniería impecable. El 1FZ fue el último gran 6 en línea de Toyota, y lo hicieron como si supieran que sería su despedida. Cada pieza fue sobredimensionada hasta rozar el absurdo. El diseño del bloque era agresivamente elemental. Árbol de levas único, 2 válvulas por cilindro, encendido por Delco hasta 1998, inyección multipunto, pero del tipo sencillo que los talleres entendían de verdad. Toyota evaluó la distribución variable, la inyección directa y la sobrealimentación y después dijo, no, gracias. Lo construyeron como un bloque de los 60 con materiales de los 90. El resultado fue la perfección mecánica. Los dueños de Land Cruiser se volvieron predicadores de estos bloques. Subían fotos del cuentakilómetros como padres orgullosos. 300.000 millas era el acceso. 500.000 era normal. Se podía llegar a 700.000. Los bloques Million 1FZ no eran milagros. Solo estaban bien cuidados. Una minera australiana registró 2,1 millones de kilómetros con un solo bloque. Eso supone 1,3 millones de millas en el tren inferior original. Todavía girando, todavía tirando. El 1FZ logró algo casi imposible. Estaba relajado pese a rendir bien. El gran cubicaje significó que nada trabajaba al límite. Podía rodar por autopista apenas por encima del ralentí. Remolcar pesos enormes sin inmutarse. Arrastrarse por obstáculos a 300 revoluciones por minuto como un diésel. Toyota lo homologó para gasolina normal sin plomo pese a la alta compresión porque sabía que los usuarios le echarían combustible basura en sitios remotos. Al bloque le daba igual. Pero esto es lo que hizo al 1FZ realmente único. Fue el último de su especie. Toyota sabía que las normas anticontaminación matarían los bloques grandes y simples. Así que fabricaron el 1FZ como un adiós a la solidez. Usaron su mejor metalurgia, sus tolerancias más estrictas, su ingeniería más conservadora. Lo hicieron como si quisieran que la gente aún los usara en 2050. A la vista está que lo lograron. El 1FZ FE terminó su fabricación cuando se retiró la serie 100 del Land Cruiser. Toyota lo cambió por la serie UZ, más enredada. La potencia subió, el consumo mejoró, la fiabilidad bajó.
Los fans del Land Cruiser aún buscan unidades con motor FZ y pagan fortunas por ejemplares de muchos kilómetros porque todos conocen la verdad. Toyota jamás volverá a hacer otro bloque así. No pueden. El planeta ha cambiado desde los bloques simples, sobredimensionados y eternos. El 1FZ fue el último de los inmortales. Y en algún lugar del Outback australiano, ahora mismo, uno está arrancando por 500.000 Bs, listo para otro día de sobrevivir a todo lo demás en la pista. Y ahí lo tienes. Son 10 bloques viejos que fueron fabricados para durar eternamente. ¿Poseías alguna de estas leyendas mecánicas? ¿Aún conduces uno? Cuéntanos en los comentarios qué bloque crees que debería estar en esta lista. Tal vez tengas tu propia historia de 1.000.000 de millas que contar. Ya que has aguantado hasta aquí, dale al botón me gusta y suscríbete para más contenido sobre máquinas que se niegan a morir. Y recuerda, ya no los fabrican como antes. Gracias por ver y nos vemos pronto. ¿Alguna vez te has preguntado por qué la vieja y oxidada pickup del vecino de los 90 sigue funcionando como un cronómetro mientras tu coche reciente no para de fallar? ¿Qué pasaría si te contara que algunos autos están tan bien pensados que literalmente rechazan morir? No hablamos de casualidades aquí. Son máquinas creadas con una sola meta, superar en duración a todo lo que circula. Hoy vamos a repasar otros 10 automóviles legendarios que han ganado fama de ser inmortales del asfalto. Desde bestias que atraviesan desiertos hasta berlinas de lujo que se sacuden 500.000 de millas como si nada, estos vehículos tienen historias que te harán cuestionar todo lo que creías saber sobre durabilidad. Así que, ponte cómodo y dale al me gusta si alguna vez tuviste un auto que parecía eterno, porque vamos a zambullirnos en las máquinas más indestructibles de la historia del automóvil. Número 10, Subaru Outback y Legacy. A mediados de los 90, Subaru hizo algo inesperado. Cogieron su fiable berlina familiar y la elevaron unos centímetros, le pusieron protecciones plásticas, la bautizaron Outback y sin querer inventaron una de las plataformas más resistentes jamás creadas. El caso es que no debían ser revolucionarios. Debían ser simplemente útiles. Pero los técnicos de Subaru tenían otra idea. Los construyeron con motores boxer que iban bajos en el chasis, perfectamente equilibrados, con menos vibraciones y menos desgaste. Consecuencia: bloques que suelen superar las 300.000 millas sin reparaciones serias. Y esto solo es el principio. El sistema de tracción integral que montaron era genial en su sencillez. Sin electrónica compleja, sin ordenadores avanzados, solo piezas mecánicas que encajan como un reloj suizo. Los talleres de Dorman promen diciendo que los Subaru no mueren. Simplemente se heredan de padres a hijos. Y no exageran. Pasea por cualquier pueblo de Nueva Inglaterra en invierno y cuenta los de 20 años que aún ruedan. El secreto era la obsesión de Subaru por el equilibrio. Todo estaba simétrico. El bloque, la caja, incluso el reparto de pesos. Esto significó menos fatiga en las piezas. Menos fatiga equivale a vida más larga. Los dueños cuentan que estos autos sobreviven a todo, desde conductores novatos hasta mudanzas transcontinentales y años de abandono. Problemas de junta de culata, sí, los hubo. Pero si arreglas eso, el coche te regala otra década fácil. Un dueño en Colorado registró que su Legacy 1997 llegó a las 500.000 millas. Caja original, diferencial original, aún rindiendo fuerte. No eran autos emocionantes. No eran rápidos. No eran especialmente bellos. Pero eran máquinas sinceras creadas por técnicos que sabían que a veces la rutina es justo lo que la gente necesita. Y en un mundo de caducidad planificada, esa filosofía creó algo único, algo que se niega a desaparecer. Número 9, Chevrolet Impala novena generación. 2006 marcó el regreso de un mito. Chevrolet resucitó el nombre Impala y esta vez lo construyeron para resistir. No con tecnología puntera, ni con materiales exóticos, sino con la clásica sobredimensión americana. General Motors estaba contra las cuerdas. Necesitaban un éxito. Entonces hicieron algo revolucionario. De verdad escucharon a sus clientes.
Los gestores de flotas pedían solidez. Los cuerpos policiales pedían resistencia. Las empresas de taxis pedían autos que aguantaran palizas. Así que GM obedeció. Los bloques V6 de 3,5 y 3,9 L no eran nada rompedor, pero esa era la idea. Se trataba de diseños probados, refinados durante décadas, con varillaje simple, sin turbos que fallen, sin inyección directa que se atasque, solo potencia fiable día tras día. La caja era igual de dura. La automática de 4 marchas parecía antigua frente a las 6 de la competencia, pero era indestructible. Los taxistas neoyorquinos contaron que estas cajas duraron 400.000 millas en tráfico infernal con arranques constantes. Prueba hacer eso con una CVT actual. A los departamentos policiales también les flipan. El Impala podía estar al ralentí horas sin calentarse, saltar bordillos a fondo sin romper, soportar persecuciones y volver directo al servicio. Un Impala policial retirado en Michigan llegó a 700.000 millas antes de jubilarse. Aún arranca, aún rueda, pero está demasiado feo para patrullar. El habitáculo no era nada del otro mundo. Plásticos duros por doquier, electrónica básica. Pero esa elementalidad significaba menos cosas que romper. Los asientos aguantaban como tanques. El salpicadero no se rajaba con el sol. Los botones seguían funcionando tras millones de pulsaciones. Las rentadoras descubrieron algo curioso. Pese al castigo de los clientes, los Impala volvían pidiendo guerra. Mientras la competencia necesitaba taller constante, los Chevy seguían rodando. No era sexy, no era puntero, pero la 9ª generación del Impala demostró que a veces la mejor ingeniería es la más elemental. Número 8, Nissan Patrol i60 y i61. Antes de que los SUV fueran juguetes de lujo para centros comerciales, el Nissan Patrol estaba ocupado conquistando los lugares más brutales del planeta. Las generaciones i60 y i61 no solo sobrevivieron en esos sitios, prosperaron. En Oriente Medio, donde el verano llega a 54 grados centígrados, las Patrol se volvieron el vehículo favorito. No porque fueran cómodas, no porque fueran prestigiosas, sino porque cuando tu vida depende del coche, elige solidez. Los 6 en línea eran obras maestras de elementalidad. El diésel de 4,12 le podía tragar casi cualquier cosa inflamable. Gasóleo sucio, ningún drama. Combustible contaminado, tosía una vez y continuaba. Sin equipos anticontaminación que fodan. Sin gestión electrónica complicada, solo inyección mecánica que nunca falla. El bastidor fue sobredimensionado hasta rozar lo cómico. Los técnicos de Nissan lo calcularon para soportar el doble de su carga teórica. ¿Por qué? Porque sabían que los dueños lo sobrecargarían igual. En Australia, las mineras usan Patrol 24/7 en condiciones que destrozarían cualquier otro coche en semanas. Estos duraron décadas. Un vehículo registrado en Dubái superó el 1.000.000 de kilómetros en servicio comercial. Bloque original, caja original, aún ganando dinero para su dueño. El sistema de refrige. Ración fue pensado para el Valle de la Muerte, radiadores gigantes, ventiladores mecánicos simples y sin plásticos que se fundan. Dueños africanos cuentan que los hicieron rodar a 50 grados centígrados remolcando sin un solo sobrecalentamiento. La tracción total era mecánica pura. Sin ordenadores decidiendo qué rueda va, solo ejes bloqueables y una caja de transferencia que aguantaba martillazos. Si algo falla en medio de la nada, cualquier taller podía arreglarlo con 4 herramientas. El i61 mejoró la receta sin estropearla. Algo más confort, aerodinámica algo mejor y la misma solidez imparable. No eran vehículos, eran herramientas de supervivencia camufladas de 4x4. Número 7, Lexus LS 400.989. Toyota decidió retar a Mercedes y BMW en su terreno. El resultado fue el LS 400, un coche que no solo igualó la fiabilidad alemana, la pulverizó. La historia de su creación es mítica. Los técnicos de Toyota dedicaron 6 años a pulir cada detalle. Probaron prototipos durante 4 millones de kilómetros.
rechazaron el 60% de piezas de proveedores por no cumplir estándares. Incluso levantaron fábricas nuevas solo para garantizar calidad. Puede parecer locura, pero funcionó. El bloque 1UZ-F se volvió leyenda. 4L, 32 válvulas, sobrediseñado hasta el delirio. Toyota lo diseñó para rodar 500.000 kilómetros sin mantenimiento serio. Muchos lo triplicaron. La obsesión por el detalle era brutal. Cada bloque montado a mano. Tolerancias más estrictas que en relojes suizos. El resultado fue un V8 tan refinado que Lexus hizo famoso el truco de las copas de champán sobre el capó en marcha, pero la suavidad era solo el principio. Estos bloques rechazaban desgastarse. Un caso registrado en Florida llegó a 900.000 millas con el bloque original. Sigue rodando, sigue suave, sigue silencioso. La caja también estaba sobredimensionada. Toyota usó una automática de 4 velocidades pensada para camiones y la refinó para lujo. Resultado, cajas que duraban toda la vida del coche. Sin patinazos, sin tirones, solo cambios perfectos 500.000 de millas. Incluso la electrónica era indestructible. Mientras los alemanes de lujo de la época se convertían en pesadillas eléctricas al envejecer, los sistemas del LS400 seguían perfectos. Los asientos eléctricos aún se mueven. El climatizador aún funciona. Hasta el viejo lector de CD seguía leyendo. Los dueños descubrieron algo increíble. Estos coches de verdad mejoraban con los años. El cuero se ablandaba. La suspensión se asentaba ideal. El bloque se aflojaba y se sentía aún más suave. Era como si Toyota hubiera diseñado el envejecimiento perfecto. El LS400 no solo compitió con el lujo alemán, lo humilló, y costaba miles menos en taller. Número 6, Chevrolet C/K 1967 a 1972. Los llamaban camiones Action Man, pero la serie Calle K de Chevrolet del 67 al 72 ganó otro apodo, Indestructible. No eran solo camionetas. Eran el modelo de lo que debe ser un vehículo laboral. El diseño fue revolucionario para la época. Chevrolet bajó la cabina y ensanchó vías. Más estabilidad, mejor visibilidad, mejor todo. Pero bajo ese estilo moderno latía ingeniería clásica en su máxima expresión. Las opciones de bloque eran míticas. El 6 en línea de 250 pulgadas cúbicas se ganó el mote Stovebolt por algo. Era simple como un martillo y el doble de duro. Los Quinto 8 Small Block estaban en su apogeo. El 283, el 307, el 327, cada uno capaz de sobrevivir al camión que lo llevaba. Pero el auténtico héroe era el 292 6 en línea. Los camioneros lo llamaban el monstruo del par. No era rápido ni refinado, pero sacaba tocones y lo hacía 30 años seguidos. Estos bloques estaban tan sobredimensionados que una rotura total era casi imposible. Los chasis eran canales gigantes que aguantaban cualquier cosa. Sobrecargado, sin drama. Retorcidos off-road, se doblaban y volvían. El óxido era el único rival, y aún así, los bastidores solían sobrevivir a todo lo demás. Las cajas eran igual de míticas. La SM420 manual de 4 velocidades la apodaron Road Crusher. Los camioneros contaban que la cambiaban a mazazos cuando se rompían los varillajes. A la caja le daba igual. Seguía funcionando. Hoy, 50 años después, estas camionetas están por todos lados. Fincas, talleres, uso diario. Han sido modificadas, restauradas, destrozadas y abusadas, y siguen rodando. Las piezas sobran y son baratas. Cualquier taller puede tocarlas. Son tan básicas que los dueños las reparan en su garaje. Un ejemplar registrado en Texas pertenece a la misma familia desde siempre. 3 millones de millas entre 3 generaciones. Bloque original rehecho 2 veces. Todavía carga, todavía trabaja, todavía se niega a morir. Número 5. Ford F250 y F357.3 Power Stroke. 1994, Ford hizo algo que revolucionó los diesel pickup.
Se alió con International para crear el Powerstroke de 7,3L. No fue la primera camioneta diésel, pero fue la primera que la gente normal deseó tener. Las cifras impresionaban. 450 lb pie de par, suficiente para arrancar una casa de sus cimientos. Pero la verdadera magia era la solidez. International llevaba décadas fabricando diésel. Sabían que funcionaba, y funcionaba la sencillez. La inyección mecánica eliminaba ordenadores complejos. El circuito de combustible era elemental. Aceite a presión movía los inyectores, pero el diseño era tan duro que las averías eran raras. Cuando algo fallaba, cualquier taller diésel lo arreglaba con 4 herramientas. No hacía falta software cerrado. Estos bloques salían de fábrica con esfuerzo mínimo. Ford los homologó conservadoramente. Los internos estaban pensados para mucha más potencia. Así, a niveles normales, nada iba al límite. Menos estrés igual a más vida. Matemática sencilla que Ford entendió a la perfección. Los dueños vieron que estos bloques apenas se asentaban a 100.000 millas. 200.000 era juventud. 300.000 madurez. $500.000 recién empezando. Un 7.3 registrado en Montana llegó a 1,3 millones de millas, llevando caballos, inyectores originales, turbo original y aún rindiendo potencia de catálogo. Los sistemas de refrigeración estaban pensados para lo peor. Remolcando cordilleras en pleno verano, el 7.3 ni se inmutaba. Radiadores gigantes. Ventiladores que movían aire de verdad. El sobrecalentamiento era imposible con mantenimiento básico. Pero el verdadero secreto era el cárter mismo. Ford usó fundición con alto níquel increíblemente dura. Las camisas apenas se gastaban. La compresión seguía alta tras millones de kilómetros. Estos bloques solían sobrevivir a varias cajas y varias carrocerías. Hoy, 30 años después, los 7.3 Powerstroke cotizan al alza. No porque escaseen, sino porque todos saben que son los últimos diésel realmente blindados. Sin equipos anticontaminación que fallen, sin electrónica compleja, solo solidez mecánica pura. Número 4. Honda Civic cuarta y quinta generación. Finales de los 80 y principios de los 90 marcaron el cenit de Honda. Los Civic de cuarta y quinta generación no eran solo autos baratos. Eran clases magistrales de ingeniería disfrazadas de transporte diario. El enfoque de Honda era distinto. Mientras otros recortaban costes, Honda pulía obsesivamente. Cada pieza fue optimizada. No por potencia, ni por lujo, sino por duración. Los bloques eran joyas. La serie de 4 cilindros se volvió mítica por algo. 1,5L, 1,6L, SOC, TOC, daba igual. Todos rodaron eternamente. El secreto era la obsesión de Honda por materiales y tolerancias. Honda usó metalurgia superior a la competencia. Camisas más duras, cojinetes más fuertes, trenes de válvulas equilibrados al milímetro para reducir desgaste. Los cambios de lubricante eran prácticamente el único cuidado necesario. Estos bloques estaban tan relajados que apenas notaban que trabajaban. Rodando por autopista a 3.000 revoluciones por minuto, el bloque dormía. Ciudad aún rendía bien. Esta vida relajada hacía que las piezas duraran una eternidad aparente. Un Civic registrado en California llegó a 750.000 millas repartiendo pizzas. Bloque original, embrague original, aún haciendo 40 millas por galón. El dueño bromeó diciendo que el coche le sobreviviría. Probablemente acertaba. Las cajas manuales eran igual de indestructibles. Las de Honda de esa época cambiaban como fusiles y duraban como yunques. Sincronizadores sobredimensionados. Engranajes cortados con precisión quirúrgica. Ni los adolescentes más brutos los mataban. Pero la verdadera magia era el conjunto completo. Todo estaba pensado para funcionar junto. La suspensión aguantaba. La dirección seguía firme. Hasta los interiores resistían notablemente bien. No eran autos desechables. Eran inversiones que pagaban décadas.
Hoy, encontrar un Civic cuarta o quinta generación impecable es como hallar oro. No porque falten, sino porque los dueños no lo sueltan. Saben lo que tienen. Un coche que sobrevivirá a casi cualquier otro en la carretera. Y se los quedan. Número 3. Mercedes-Benz W124. Los técnicos de Mercedes tenían un solo objetivo para el W124, fabricar el mejor coche del planeta. El precio era secundario. Los márgenes irrelevantes. Querían crear algo que durara eternamente. Lo lograron. Lanzado en 1984, el W124 fue sobredimensionado hasta rozar lo cómico. Mercedes invirtió más de 3.000 millones de marcos en desarrollo. Probaron prototipos millones de kilómetros. Rechazaban cualquier pieza que no fuera perfecta. El resultado fue un coche que redefinió la resistencia. Los bloques eran obras maestras. El M102 de 4 cilindros, el M103 de 6 y el Dieselhomme 602. Cada uno construido como cámara acorazada. Mercedes usó internos forjados donde otros fundían. Especificaron metalurgia de aviación. Lo equilibraron todo con tolerancias microscópicas. Estos bloques no solo duraban, parecían inmunes al paso del tiempo. Los taxistas alemanes suelen pasar 600.000 kilómetros sin abrir el bloque. En África, con mantenimiento esporádico y condiciones brutales, los W124 seguían cuando todo fallaba. La calidad de fabricación era de otro planeta. Mercedes usó acero grueso por todas partes. Las puertas cerraban como cajas fuertes. Los paneles ajustados al milímetro. No era solo estética. Era crear una estructura que no se degradara. Hasta la pintura era especial. Proceso multicapa que creaba acabados eternos. Los W124 de 30 años suelen lucir mejor que muchos modernos de 5. Pero el verdadero secreto era la filosofía. Los técnicos de Mercedes lo pensaron para 30 años de vida. No 3, no 10. 30, cada pieza especificada para tanto tiempo. Bujes, rodamientos, elevalunas. Un W124 registrado en Grecia lleva 2,8 millones de kilómetros como taxi. Bloque original, caja original, aún ganando dinero diario. El habitáculo aún luce decente. El bloque aún arranca al toque. Ya no es solo un coche. Es un monumento a lo que la ingeniería logra cuando el dinero no importa. Número 2. Nissan Patrol i60 y i61. Espera, ¿no lo contamos ya? No, aquello fue el aperitivo. La verdadera historia de la Patrol merece el segundo puesto. Porque en los lugares más duros del planeta, donde fallar significa morir, la Patrol dejó de ser transporte y se volvió leyenda. La minería australiana descubrió algo brutal sobre las i60. Podían rodar sin parar a 50 grados centígrados cargando el doble de lo permitido. No horas, no días, años. Las mineras registraron Patrol con más de 2 millones de kilómetros comerciales, aún en servicio y aún rentables. En Oriente Medio, la Patrol ganó otra fama. Tanto terroristas como ejércitos los elegían. No por ideología, sino por supervivencia. Cuando cruzas un desierto sin pistas y una avería es sentencia de muerte, eliges lo que nunca falla. Ambos bandos eligieron Patrol. El diésel 4,2L se hizo famoso por tragar cualquier cosa. Queroseno, funcionaba. Aceite de cocina, sin drama. Un caso registrado en Sudán fue una Patrol que rodó con perfume cuando se acabó el combustible. Olía raro pero seguía andando. El sistema de refrigeración parecía diseñado por físicos, radiadores gigantes, embragues viscosos progresivos, enfriadores de aceite para todo, transmisión, dirección, diferenciales. Nada se calentaba porque todo se mantenía frío. Pero el bastidor era el auténtico protagonista. Nissan usó chasis completamente encajonados ridículamente sobredimensionados. El metal tan grueso que paraba balas, literalmente. La ONU lo descubrió por accidente y empezó a pedirlas. Sobre todo, la tracción total era mecánica pura. Sin ordenadores, sin sensores, solo engranajes y acero.
Si algo fallaba, raro, cualquier taller lo arreglaba con 4 herramientas. Esto importaba donde el concesionario más cercano estaba a 1000 kilómetros. Hoy, en sitios donde los autos son cuestión de vida o muerte, las i60 e i61 siguen siendo el estándar oro. No son cómodos. No son eficientes. No son silenciosos. Pero cuando tu vida depende de llegar, nada se acerca. Son simplemente imparables. Número 1, Toyota Land Cruiser Serie 70. Aquí está, el rey. La máxima expresión de la inmortalidad automovilística. El Toyota Land Cruiser Serie 70 no es solo un coche. Es prueba de que la perfección existe. Lanzada en 1984, la Serie 70 tenía una orden. Ser imparable. No rápido, no lujoso, no eficiente, imparable. Y en 40 años nunca ha fallado esa orden. El método de Toyota fue distinto al resto. No diseñaron para 5 o 10 años. Diseñaron para siempre. Cada pieza fue especificada para sobrevivir a la humanidad. Suena exagerado. No lo es. Los bloques son míticos. El diésel 1 hercios, el turbo 1 HDT y el gasolina 1 FZ. Cada uno capaz de millones de kilómetros. Pero el atmosférico 1 hercios destaca solo. Entrega 96 caballos. Tarda 17 segundos en 0 a 100 y sobrevivirá a tus nietos. Estos bloques siguieron un principio. Nada debe esforzarse. El 1 hercios cubicaba 4,2 L pero rendía menos que muchos 2 litros. ¿Por qué? Porque las piezas sin estrés duran eternamente, el bloque apenas nota que trabaja. La presión de aceite perfecta tras medio millón de millas. Compresión como nueva tras 40 años. El chasis es obra maestra de elementalidad. Ejes rígidos delanteros y traseros. Ballestas que aguantan un edificio. Bastidores tan sobredimensionados hasta hacer imposible rotura total. No es sofisticado. Es perfecto. En África, las ONG descubrieron algo brutal. Los Land Cruiser Serie 70 podían rodar años sin mantenimiento. 0 cambios de aceite cuando tocaba, filtros nunca cambiados. Refrigerante con agua de río. Seguían rodando. Un caso registrado en Tanzania lleva desde 1986 sin reparación seria. El cuentakilómetros se paró en 999.999 kilómetros hace 15 años. Sigue siendo la ambulancia del pueblo, sigue salvando vidas y sigue rechazando morir. La ONU especifica Serie 70 para misiones críticas, no por política ni precio, porque cuando fallar significa muertes, se elige lo que no falla. Eligieron Serie 70. Toyota aún fabrica la Serie 70 hoy, no porque deba, sino porque la perfección no necesita cambios. El diseño apenas ha variado en 40 años. ¿Para qué tocar la perfección? En lugares donde los autos deciden entre vida y muerte, la Serie 70 no es transporte. Es salvavidas. Es esperanza. Es prueba de que podemos crear cosas eternas. Y por eso es número 1. Y ahí lo tienes. Son 10 vehículos más creados para superar todo lo que circula. Desde el imparable Land Cruiser Serie 70 hasta el Mercedes W124 blindado, estas máquinas prueban que la caducidad planificada no es inevitable. ¿Cuál de estas leyendas has tenido o conducido? Deja tus historias abajo. Nos flipa leer sobre autos que se niegan a morir. Y oye, si te moló esta cuenta atrás, haz clic en suscribirte. Tenemos más inmersiones profundas automovilísticas pronto. Hasta la próxima, mantened esos viejos titanes rodando. Ya no los fabrican como antes, y probablemente nunca volverán a hacerlo.